Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismecito porque hoy, amigos, tenemos un tema que arde, uno de esos que les va a encantar y que estoy seguro que les va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Afra Saraolu, pero no de la forma habitual. Olvídense de la típica biografía o los datos de su carrera. Hoy vamos a desentrañar secretos. Sí, secretos. Y es que, como bien dice el título, Bomba Mert Demir revela secretos de Afra Saraolu. ¿Quién es Mert Demir? Bueno, para los que no lo conozcan, es un músico turco muy talentoso con quien Afra Saraolu ha estado vinculada sentimentalmente. Y no hablamos de una amistad cualquiera, sino de algo mucho más profundo, algo que ha generado mucho revuelo y, por supuesto, muchísima curiosidad en el mundo del espectáculo turco y entre los fans. Su relación, un romance en el ojo público, ha sido una fuente inagotable de titulares y especulaciones. Pero, ¿qué se esconde detrás de esas fotos de pareja, esos encuentros románticos y esas sonrisas cómplices? Hoy vamos a intentar averiguarlo. Así que prepárense para un viaje por la vida de Afra, visto a través del filtro de las revelaciones de Mert Demir. Vamos a hablar de su relación, de lo que se ha dicho, de lo que se ha insinuado, de lo que quizás nunca hubiéramos imaginado. ¿Están listos para la bomba? Yo sí. Y antes de empezar, ya saben lo que tienen que hacer, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen más chismes y primicias. Y por supuesto, déjenme un like si ya están ansiosos por saber más. Comencemos. Primero que nada, hay que entender el contexto. La relación entre Afra Saraolu y Mert Demir ha sido, desde el principio, un tema de discusión. Por un lado, la enorme fama de Afra impulsada por sus éxitos en televisión, y por otro, la creciente popularidad de Mert en la escena musical. La combinación de ambos generó una expectación enorme. Afra, con su belleza y talento, había conquistado los corazones de millones de espectadores con sus papeles en series de televisión de gran éxito. Su nombre era sinónimo de éxito, de popularidad, de una imagen impecable. Mert, por su parte, estaba consolidándose como una de las voces más prometedoras del panorama musical turco, con un estilo propio y una legión de seguidores que crecía día a día. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, los encuentros. Todo era analizado al milímetro. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era interpretada y reinterpretada por los fans y los medios de comunicación. La presión mediática era constante y cualquier detalle podía generar una avalancha de noticias y especulaciones. Pero, ¿qué secretos se esconden detrás de esta aparente felicidad? ¿Qué se esconde en las sombras de una relación que parecía sacada de un cuento de hadas? Bueno, empecemos por lo que se ha filtrado, por lo que se ha rumoreado. Uno de los temas más recurrentes ha sido la supuesta implicación de Mert en algunos proyectos profesionales de Afra. Se dice, y aquí es donde entramos en terreno peligroso, que Mert habría influenciado decisiones importantes en la carrera de Afra. ¿Cómo? Bueno, se habla de consejos, de sugerencias, incluso de conexiones que él podría haber facilitado. No estoy diciendo que sea verdad, pero son rumores que han circulado y que, por supuesto, no podemos ignorar. La idea de que una relación sentimental pueda influir en las decisiones profesionales es algo común en el mundo del espectáculo, pero cuando hay un nombre como el de Afra en juego, todo se magnifica. Imaginemos la situación, Afra en la cima de su carrera, con propuestas de trabajo de todos los rincones. ¿Quién la asesora? ¿Quién la guía? ¿Quién le da su opinión sobre los guiones, los directores, los papeles a elegir? ¿Es Mert parte de ese círculo de confianza? ¿Influye su opinión en las decisiones de Afra? Son preguntas legítimas que surgen en este contexto. No es raro que las parejas compartan sus vidas, sus sueños, sus ambiciones profesionales. Pero, ¿hasta qué punto esa influencia es positiva? ¿Hasta qué punto puede afectar a la independencia y a la trayectoria profesional de una persona? Se dice que Mert, con su conocimiento del mundo de la música y del espectáculo, podría haber aportado ideas, contactos, o incluso haber influido en la imagen de Afra, en su estilo, en la forma en que se presentaba al público. Es posible que Mert, de alguna manera, haya moldeado la carrera de Afra, buscando una mayor proyección, una imagen más acorde con sus propios intereses. Esto, claro, son solo especulaciones, pero son preguntas que merecen ser planteadas.
Otro de los secretos que se han comentado, y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, es la supuesta presión que habría ejercido Mert en Afra respecto a su imagen pública. Afra, como todas las estrellas, tiene una imagen que cuidar. Y se dice que Mert, por su propia profesión y su entorno, podría haber querido influir en esa imagen, buscando una mayor visibilidad, una imagen más moderna, más acorde con su estilo musical. Repito, estos son rumores, especulaciones, pero son cosas que se han discutido en foros y redes sociales. En el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental. La forma en que te ves, la forma en que te vistes, la forma en que te comportas en público, todo contribuye a crear una imagen que puede atraer o repeler al público. Es posible que Mert, con su visión de la moda, de la música, del estilo de vida, haya querido influir en la imagen de Afra. Quizás sugiriendo cambios de vestuario, de peinado, de estilo. O incluso incentivando una mayor exposición mediática, participando en eventos, dando entrevistas, para aumentar su visibilidad como pareja. La idea de que una pareja influya en la imagen pública del otro no es nueva. Muchos artistas han encontrado en sus parejas una fuente de inspiración, de apoyo, e incluso, de asesoramiento en materia de imagen. Pero en el caso de Afra y Mert, la diferencia de estilos, de entornos, de profesiones, podría haber generado ciertas tensiones. Hubo desacuerdos sobre la imagen de Afra. Hubo discusiones sobre cómo debía presentarse al público. Son preguntas que, aunque no tengan respuesta oficial, son inevitables. Y no nos olvidemos de los celos. Hay los celos. Un ingrediente fundamental en cualquier relación, ¿verdad? Y en una relación como la de Afra y Mert, con la exposición mediática que tienen, los celos pueden ser aún más intensos. Se ha especulado sobre si Mert habría sentido celos de algunos compañeros de trabajo de Afra, especialmente aquellos con los que ha compartido proyectos. ¿Existió competencia? ¿Hubo tensión? Son preguntas que nos hacemos todos y que, obviamente, los medios de comunicación han explotado al máximo. Los celos en el mundo del espectáculo son un tema delicado. Las largas jornadas de trabajo, las escenas íntimas, la cercanía con otros actores y actrices, pueden generar situaciones incómodas. Es posible que Mert, al ver a Afra compartir escenas con otros actores, haya sentido celos. O que al verla rodeada de admiradores, haya sentido inseguridad. Los celos, en su justa medida, pueden ser un signo de amor, de interés, de preocupación. Pero cuando se descontrolan, pueden convertirse en un problema. Es posible que los celos hayan afectado a la relación de Afra y Mert. Hubo discusiones, reproches, tensiones causadas por los celos. Son preguntas que, por mucho que queramos, es difícil responder con certeza. Pero, ¿qué es lo que realmente ha revelado Mert de Mir? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque no ha habido una declaración oficial, una entrevista explosiva, la forma en la que Mert se ha comportado en redes sociales, en eventos, en sus canciones, nos da pistas. Las redes sociales son el arma secreta del siglo XXI. Y Mert, como buen artista, sabe cómo utilizarlas. En primer lugar, hay que destacar la forma en que Mert ha hablado de Afra en sus canciones. Si escuchan atentamente la letra de algunas de sus canciones, encontrarán referencias sutiles, metáforas, frases que evocan a una relación intensa, llena de emociones. Es como si estuviera contando su historia, pero sin decirlo directamente. Es un lenguaje poético que invita a la interpretación. La música es una forma de expresión muy personal, y muchos artistas utilizan sus canciones para hablar de sus experiencias, de sus sentimientos, de sus relaciones. ¿Es posible que Mert, a través de sus canciones, haya revelado algo sobre su relación con Afra? ¿Ha expresado sus alegrías, sus miedos, sus decepciones? ¿Ha dejado entrever los secretos de su romance? Las letras de las canciones de Mert a menudo son introspectivas, emocionales, llenas de sentimiento. Analizar sus letras, buscar referencias a Afra, a su relación, es una forma de intentar desentrañar los secretos de su corazón. ¿Qué nos dicen las palabras que utiliza? ¿Qué nos sugieren las metáforas, las imágenes que crea? Escuchar las canciones de Mert es como leer un diario íntimo, donde las emociones se expresan a través de la música. Además, las publicaciones en redes sociales de Mert, sus fotos, los mensajes que ha compartido, también nos dan pistas. A veces una foto en un lugar determinado, un comentario en una publicación de Afra, o incluso el silencio ante ciertos rumores, puede ser más revelador que cualquier entrevista.
Mert es un artista y los artistas suelen expresarse a través de su arte, a través de sus gestos, de sus silencios. Las redes sociales son una ventana al mundo y los famosos, como Mert y Afra, saben cómo utilizarlas para comunicarse con sus fans, para expresar sus sentimientos, para compartir fragmentos de sus vidas. Analizar sus publicaciones, sus fotos, sus mensajes, es una forma de intentar comprender mejor su relación. ¿Qué nos dicen sus fotos? ¿Qué nos revelan sus comentarios? ¿Qué significado tienen sus silencios? Es posible que Mert haya utilizado las redes sociales para enviar mensajes a Afra, para expresar su amor, su cariño, o incluso sus preocupaciones. O quizás para responder a los rumores, a las críticas, a las especulaciones. Analizar sus publicaciones es una forma de intentar descifrar el lenguaje secreto de su relación. En segundo lugar, hay que analizar la forma en que Mert ha reaccionado a los comentarios sobre Afra. Cuando han surgido rumores, cuando se han publicado noticias, ¿qué ha hecho Mert? ¿Ha salido al paso a desmentir? ¿Ha evitado el tema? ¿O ha alimentado la especulación? La forma en que reaccionamos ante una situación dice mucho de lo que sentimos. Y Mert, con sus silencios, con sus evasivas, ha generado aún más intriga. La reacción de Mert ante los rumores y las especulaciones es clave para entender su relación con Afra. ¿Ha intentado protegerla, defendiéndola de las críticas? ¿O ha optado por el silencio, dejando que las cosas sigan su curso? ¿Ha alimentado la especulación, buscando llamar la atención de los medios? Analizar sus reacciones es una forma de intentar comprender sus sentimientos, sus miedos, sus preocupaciones. ¿Qué nos dicen sus silencios? ¿Qué nos revelan sus evasivas? ¿Qué significado tienen sus gestos? En el mundo del espectáculo, la forma en que reaccionas ante las noticias y los rumores es crucial. ¿Cómo reaccionas ante las críticas, ante las especulaciones? ¿Cómo te proteges de la presión mediática? Mert, con sus reacciones, ha generado aún más intriga. Sus silencios, sus evasivas, han sido interpretados de mil maneras. ¿Qué nos dicen sus reacciones? ¿Qué secretos nos revelan? Por último, es importante entender que aunque hayamos hablado de rumores, de especulaciones, de posibles influencias, la relación entre Afra y Mert es un asunto privado. Lo que se ha revelado, lo que se ha insinuado, son solo fragmentos de una historia. Y como espectadores, lo único que podemos hacer es analizar, interpretar y sacar nuestras propias conclusiones. La vida privada de las celebridades es un terreno delicado. ¿Hasta dónde podemos llegar en nuestra curiosidad? ¿Hasta dónde podemos adentrarnos en su intimidad? Es importante recordar que al final, la relación entre Afra y Mert es un asunto privado. Lo que se ha revelado, lo que se ha insinuado, son solo fragmentos de una historia. Y como espectadores, lo único que podemos hacer es analizar, interpretar y sacar nuestras propias conclusiones. Debemos ser conscientes de los límites de nuestra curiosidad. Debemos respetar la privacidad de Afra y Mert. Debemos recordar que al final son personas con sentimientos, con emociones, con vidas propias. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la relación entre Afra Saraolu y Mert Demir ha sido intensa, apasionada y mediática. Que ha habido rumores, especulaciones y secretos. Que Mert, a través de su arte y de su comportamiento, ha revelado mucho, aunque no lo haya dicho directamente. Y sobre todo, que esto es solo una parte de la historia. La relación entre Afra y Mert ha sido un torbellino de emociones, de rumores, de especulaciones. Un romance que ha capturado la atención del mundo. Mert, con su arte y su comportamiento, ha revelado mucho, aunque no lo haya dicho directamente. Sus canciones, sus redes sociales, sus reacciones ante los rumores, nos dan pistas, nos sugieren secretos. Pero al final, la historia es suya. Solo ellos saben la verdad completa. Así que amigos, espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado mucho de qué hablar. Hemos explorado los secretos, los rumores y las revelaciones en torno a la relación entre Afra y Mert. Hemos analizado las pistas, las especulaciones y hemos intentado desentrañar un poco más este misterio. Hemos intentado analizar, interpretar y sacar nuestras propias conclusiones. Hemos explorado los secretos, los rumores y las revelaciones en torno a la relación entre Afra y Mert. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué piensan. ¿Qué opinan de todo esto?
¿Creen que Mert ha revelado algo? ¿Qué conclusiones sacan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Mert ha revelado algo? ¿Qué conclusiones sacan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Y no olviden darle un buen like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis chismes y primicias. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.